Durante siglos, María Magdalena fue reducida a un solo nombre, una sola imagen, una sola acusación. En la memoria colectiva, su figura fue simplificada hasta volverse irreconocible. Convertida en símbolo de pecado, en advertencia moral, en un rostro que nunca le perteneció del todo. Y sin embargo, cuanto más se repite esa imagen, más lejos parece estar de los textos originales. Porque cuando uno vuelve al origen, cuando deja de escuchar el eco de siglos de interpretaciones y regresa a las palabras más antiguas, surge una pregunta incómoda. ¿Y si la historia se equivocó? María Magdalena aparece en los evangelios no como una figura marginal, ni como un ejemplo moral negativo, sino como una presencia constante. No entra en escena para provocar escándalo, ni para ser juzgada. Entra porque estaba allí, porque caminaba junto a otros seguidores, porque escuchaba, porque observaba, porque permanecía. Los textos la presentan como testigo, testigo de palabras, de gestos, de decisiones. No se le atribuye un pasado vergonzoso, ni se la define por una culpa. No hay en los evangelios una sola línea que la describa como prostituta. Esa imagen tan repetida no nace del texto bíblico, sino de interpretaciones posteriores, añadidas mucho después, cuando la historia ya no se escribía para recordar, sino para ordenar. María Magdalena es mencionada junto a otros seguidores. No ocupa el centro del relato, pero tampoco está ausente. Su presencia no es ruidosa, no lidera discursos, no impone autoridad, simplemente está. Y en los evangelios, estar no es un detalle menor. En una época en la que el testimonio femenino tenía poco valor legal y social, su nombre aparece una y otra vez, no como adorno, sino como referencia, como alguien que vio, como alguien que escuchó, como alguien que no desapareció cuando el relato se volvió incómodo. Aquí es donde conviene detenerse. Porque hay una diferencia fundamental entre el texto bíblico y la tradición posterior. El texto describe, la tradición interpreta. El texto conserva silencios, la tradición los llena. Durante siglos, esas interpretaciones fueron moldeadas por contextos muy concretos. Contextos donde la autoridad era masculina, donde el control moral era una herramienta de poder y donde la figura de una mujer independiente resultaba difícil de encajar sin transformarla. Pero antes de convertirse en mito, antes de ser reducida a un arquetipo, María Magdalena fue una seguidora, una testigo, una presencia constante, nada más y nada menos. Y quizás, precisamente por eso, su historia comenzó a ser reescrita. Con el paso del tiempo, la figura de María Magdalena comenzó a cambiar. No en los evangelios, sino fuera de ellos. No en el texto, sino en la interpretación. Fue allí, en ese espacio entre lo escrito y lo predicado, donde su imagen empezó a deformarse. El momento no fue casual. A medida que el cristianismo se expandía, también lo hacía la necesidad de control moral. La fe
dejaba de ser solo experiencia espiritual y comenzaba a organizarse como institución. Y toda institución necesita símbolos claros, ejemplos visibles, figuras que adviertan y que ordenen. María Magdalena, una mujer cercana a Jesús, independiente, presente en los momentos más delicados, resultaba incómoda. No encajaba fácilmente en los esquemas de una estructura dominada por hombres. No podía ser ignorada del todo, porque su presencia estaba en los textos. Así que fue transformada. No fue la Biblia la que la transformó, fue la historia. A partir de la predicación medieval, su nombre comenzó a asociarse con otros personajes femeninos sin relación directa. Se mezclaron relatos, se unieron figuras distintas en una sola imagen conveniente. Poco a poco, María Magdalena dejó de ser testigo para convertirse en advertencia. De seguidora en símbolo de pecado, de mujer concreta en mito moral. Este proceso no ocurrió de un día para otro. Fue lento, acumulativo, casi imperceptible. Sermón tras sermón, imagen tras imagen, su identidad se fue desplazando. La complejidad fue sustituida por simplicidad. El silencio del texto fue llenado con juicios. Detrás de esta transformación había algo más profundo que un error histórico. Había una lógica de poder. En una sociedad donde la autoridad espiritual era masculina, una mujer cercana a la figura central del relato resultaba difícil de explicar sin reducirla. Convertirla en pecadora arrepentida era una forma de neutralizar su presencia, de devolverla a un lugar controlable. Así, la historia comenzó a recordarla no por lo que hizo, sino por lo que supuestamente fue, no por su fidelidad, sino por una culpa que nunca aparece en los textos originales. El mito sustituyó a la persona, la etiqueta reemplazó al testimonio. Y mientras esa imagen se repetía durante siglos, algo esencial se perdía. Porque al convertir a María Magdalena en símbolo, se borraba a la mujer real, a la seguidora silenciosa, a la testigo constante, a la figura que no necesitó protagonismo para permanecer. Pero la historia aún no había terminado de hablar, porque cuando todo se desmoronó, cuando el miedo se apoderó de los discípulos, cuando la violencia se hizo inevitable, María Magdalena no desapareció. Fue entonces cuando su presencia cobró un significado imposible de ignorar. Cuando la violencia llegó, muchos desaparecieron, no por maldad, sino por miedo. El arresto fue rápido, caótico, inesperado. En pocas horas, todo lo que parecía sólido comenzó a derrumbarse. Las promesas se volvieron frágiles. Las palabras pronunciadas en voz alta ya no ofrecían protección. El peligro dejó de ser abstracto. Pedro tuvo miedo. Los discípulos huyeron. No es una acusación, es una constatación humana. El miedo real no se parece al miedo imaginado. El miedo real paraliza, confunde, empuja a sobrevivir. Y aquella noche, sobrevivir significaba desaparecer. Pero María Magdalena no se fue. Mientras otros se escondían, ella permaneció. No al frente, no desafiando, simplemente presente.
en silencio, observando cómo el cuerpo era elevado, cómo la multitud gritaba, cómo la muerte se volvía pública y definitiva. La crucifixión no fue solo un castigo, fue un espectáculo de poder, y en ese escenario de humillación, la mayoría eligió no mirar. María Magdalena miró. No hay discursos atribuidos a ella en ese momento, no hay gestos heroicos, solo presencia. Una presencia que no intenta cambiar el curso de los acontecimientos, pero que se niega a negar lo que está ocurriendo. Después vino el silencio. El sepulcro no fue un lugar de esperanza inmediata, fue un lugar frío, vacío de palabras. Cargado de ausencia. El amanecer no llegó con júbilo, sino con una calma pesada, casi insoportable. María Magdalena volvió allí cuando ya no quedaba nada que ganar. No había multitudes, no había milagros visibles, no había reconocimiento, solo soledad. Y aún así, volvió. En un mundo donde el valor se mide por la acción, su gesto parece pequeño. Pero en una historia marcada por la huida, permanecer se convierte en un acto radical. No porque cambie el desenlace, sino porque se niega a borrar la memoria. Ella no explicó lo ocurrido, no interpretó, no predicó, simplemente fue testigo hasta el final. Y en ese gesto silencioso, María Magdalena se separa definitivamente del mito que se le impuso, porque las leyendas necesitan ruido. Pero la verdad, a veces, solo necesita a alguien que no se vaya. Con el paso de los siglos, la historia comenzó a elegir qué recordar y qué callar. No siempre de forma consciente, no siempre por malicia, pero casi nunca de manera neutral. Porque la historia no es solo una acumulación de hechos, es también una selección. ¿Y quién selecciona? Pero casi nunca de manera neutral. Porque la historia no es solo una acumulación de hechos, es también una selección. Y quien selecciona, ejerce poder. María Magdalena estuvo allí en los momentos decisivos. Los textos más antiguos la colocan como testigo cuando otros ya no aparecen. Sin embargo, su voz no se convirtió en doctrina. Su presencia no se transformó en autoridad. Su recuerdo fue desplazado hacia los márgenes. La pregunta no es por qué ocurrió esto. La pregunta es quién tenía el derecho de contar la historia. En un mundo donde la transmisión del relato estaba controlada por estructuras masculinas, jerárquicas y rígidas, una mujer sin cargo, sin título y sin poder institucional
encajaba fácilmente en el centro del discurso. No podía ser ignorada del todo, porque su nombre estaba en los textos. Pero tampoco podía ser elevada sin alterar el equilibrio de autoridad. Así, la historia hizo lo que a menudo hace: redujo, simplificó, reetiquetó. Mientras otros fueron recordados por su caída y luego por su restauración, María Magdalena quedó atrapada en una imagen fija. Pedro negó y fue rehabilitado. Su debilidad se convirtió en parte de un camino de liderazgo. Su miedo fue comprendido. Su fracaso integrado. María no tuvo ese relato de retorno, no porque no lo mereciera, sino porque su historia no fue escrita desde el mismo lugar de poder. No hay discursos posteriores que expliquen su vida. No hay relatos extensos sobre su destino. Hay silencio. Un silencio que no es vacío, sino impuesto. Un silencio que dice tanto como las palabras que nunca se pronunciaron. Y ese silencio ha perdurado. Durante generaciones, su figura fue recordada más por lo que se le atribuyó que por lo que realmente hizo, más por una culpa imaginada que por una fidelidad concreta. La historia no la borró por completo. La dejó ahí, inmóvil, convertida en símbolo, privada de complejidad. Tal vez porque una mujer que permanece cuando otros huyen resulta difícil de domesticar. Tal vez porque su sola presencia cuestiona quién merece ser recordado como testigo legítimo. La historia no siempre elimina. A veces simplemente decide no mirar. Tal vez María Magdalena no fue incomprendida por error. Tal vez no se trató de una confusión inocente, ni de un simple malentendido acumulado con el tiempo. Tal vez su historia fue moldeada de esa manera porque resultaba más cómoda, más manejable, más segura para quienes tenían el poder de narrar. Reducirla a una imagen única permitió controlar su significado. Convertirla en símbolo evitó escuchar su silencio. Y al hacerlo, la historia pudo seguir avanzando sin tener que responder a preguntas incómodas, porque una mujer que permanece cuando otros huyen no encaja fácilmente en los relatos de autoridad. Una testigo sin cargo ni voz institucional desafía la lógica de quien tiene derecho a ser recordado. Y eso, a lo largo del tiempo, suele ser más peligroso que cualquier herejía. María Magdalena no dejó escritos, no fundó estructuras, no pronunció discursos que pudieran ser citados. Su legado fue la presencia. Y la presencia, cuando no se puede controlar, suele ser invisibilizada. Quizás por eso su figura fue desplazada hacia los márgenes, no eliminada, pero sí reinterpretada, no borrada,
pero sí silenciada. La historia no la negó por completo. La dejó suspendida en una imagen que no le pertenecía. Y sin embargo, algo permanece intacto. Los textos más antiguos siguen ahí, silenciosos, resistiendo siglos de interpretación, recordándonos que antes del mito hubo una persona, antes del símbolo, una mujer. Antes del juicio, una presencia constante. Tal vez María Magdalena no fue incomprendida por error, sino por decisión. Y al mirar su historia con otros ojos, la pregunta ya no es quién fue ella, sino quién decide qué historias merecen ser contadas. ¿A quién más ha olvidado la historia?